tan hermosa alabanza, porque nuestro Dios todo lo puede. ¿Cuántos creen que Dios todo lo puede? Qué alegría estar con ustedes en esta hermosa mañana, hermanos presentes, iglesia allá en la plataforma de Stream Live, en Facebook, donde quiera que ustedes estén. Qué gusto compartir con todos ustedes en esta hermosa mañana. Dios es bueno, ¿lo creen? ¿Qué les parece si toman sus Biblias y en honor a la Santa Escritura decimos todos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella, amén, viviremos por ella. Qué alegría. Dígale a su familia, al lado suyo, amigo, hermano, está cerca, qué alegría estar en la casa de Dios. Qué alegría estar en la casa del Señor. Wow. Quiero comenzar diciéndole 3 cosas breves a cada uno de ustedes, jóvenes, adultos, niños, todos hermanos en línea. 3 cosas que me mueven cada domingo para estar con ustedes y me mueven cada día para servir al Señor. 3 cosas, 3 palabras. Quiero comenzar este sermón con estas 3 palabras. Quiero decirle a ustedes que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Él no es grosero, Él no es malo, Él no es enojón, Él no está esperando que usted cometa un pecado para castigarlo. Él es mejor padre que usted y que yo. Dios es bueno, amén. Número 2, realmente Dios me ama y cada domingo lo vivo, lo siento en mi corazón que Dios me ama y también le ama a usted. Dios me ama. Conoce todas las cosas acerca de mí y también las suyas. Entonces Él es bueno y Él nos ama. Amén. Dios nos ama porque Él es bueno. Y número 3, Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es fiel. Entonces, si Él es bueno, si Él realmente me ama, también Dios es fiel. Amén. No importa lo que suceda a su alrededor, Dios dice en su palabra: yo estoy obrando todas las cosas a tu favor. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. No creas las mentiras del diablo. Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso Dios es bueno, por eso me ama y por eso es fiel. Él merece toda entonces nuestra gloria y Él es digno de alabanza y Él es digno de todo honor, porque así es el amor de Dios y yo lo creo y cada día lo entiendo más, esa bondad de Dios en mi vida. Él merece toda alabanza y toda gloria. Amén. Me recuerdan entonces por qué quiero traer este mensaje de hoy. Como puede ver usted, cuando tu fe toca el corazón de Dios, entonces cosas grandes pueden pasar. Y vamos a hablar de eso en unos minutos. Yo lo creo. Leyendo un poco de la historia de la Reforma, encontré una frase muy interesante del reformador Martín Lutero. Y siempre me encanta traer frases de Lutero en mis sermones, porque son profundas. Y hablando de ese amor de Dios, dice: algunas personas imaginan que la fe es una cualidad que se adhiere al corazón por sí sola, con o sin Cristo. Este es un error peligroso, dice Lutero. Cristo debe ser puesto directamente ante nuestros ojos para que no veamos ni oigamos nada aparte de Él y creamos que nada es más cerca de nosotros que Cristo.
porque Él no se sienta de brazos cruzados en el cielo, sino que está continuamente presente en nosotros. ¿No le parece hermoso eso? Dios no está de brazos cruzados en el cielo. Él siempre está pendiente de nosotros y está aquí con nosotros y está viéndole a usted y está pensando en usted y quiere lo mejor para usted, porque Él es buen Padre. Y eso me da gusto. Pensando entonces en el amor de Dios, en el amor de Jesús, quiero contarles, profundizar un poco más en la historia que leímos de la lectura del Evangelio, de aquel hombre conocido como el centurión. Sí saben lo que es un centurión. En la época antigua romana eran unos prototipos capitanes, fuertes, musculosos, que daban órdenes, traían su espada, su escudo. Ellos eran unas personas elegidas para este rango de suma importancia en aquel entonces. Era un privilegio ser centurión. Yo quisiera haber nacido en esa época y hubiera sido un centurión también. Me gustaba para andar mandando y andar mostrando mi poder, porque eran hombres orgullosos en aquel entonces. Eran personas que no se les podía poner a alguien enfrente. Tenían muchos de ellos ese orgullo de ser un soldado centurión. Muchos de ellos eran escogidos en ese papel o en ese rango porque eran valientes, pero a la misma vez tenían que comprometerse al ejército de Roma por 20 años. Si eras casado y tenías familia, te hacían renunciar a tu familia por 20 años y eran enviados lejísimos de sus ciudades. Y pasaban 20 años en guerra y cuidando posesiones romanas. Y si eras soltero eras mejor, porque entonces no tenías ese sentimiento que te ataba a la familia. Por eso ellos los buscaban. Estos hombres eran personas muy disciplinadas, gozaban de honores y privilegios, y había que respetarlos donde fueran y obedecerles. Era interesante este rango de centurión. Este es el caso de este hombre que acabamos de leer en las Santas Escrituras, que vamos a ver ahora más profundo. En la época cuando Jesucristo comienza su ministerio, se estima que habían unos 24,000 soldados romanos ocupando Israel. Habían soldados por todos lados y a eso no les gustaba a los judíos, pero tenían que soportarlo porque era el ejército que había tomado ahora su pueblo. Habían como unas 500 soldados de ellos solamente en Jerusalén de a caballo. Eran enormes aquel ejército para el pueblo de Israel. Los judíos no los miraban con gusto, no los miraban con alegría, les molestaba la presencia de estos hombres. Pero había un centurión, y eso es lo que vamos a ver ahora, el amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda en Lucas capítulo 7, la lectura del Santo Evangelio que se leyó. Dice, vamos a tomar unos pocos versos para ver de cerca esta historia que nos va a hablar. Dice la Biblia que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, está hablando del Señor Jesucristo, que le oía, entró a Capernaum. Lucas 7:1. Si usted lee el capítulo 6, ¿qué pasó? Jesús estaba predicando su famoso Sermón del Monte, y uno de los temas que el Señor Jesucristo enseñó o predicó en el Sermón del Monte fue: ama a tu prójimo. Habló del amor, habló de la regla de oro conocida, habló del mensaje de misericordia y de amor entre Dios y nosotros entre nosotros mismos. Un hermoso tema. Entonces, qué gran ejemplo para continuar Jesús su enseñanza, ahora no solamente predicada, sino en acción. Jesús sale de ese lugar donde predicó y se dirige a Capernaum.
Y entonces ahí sucede algo, iglesia, porque la palabra de Dios siempre está para enseñarnos. Entonces el versículo 2 dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El evangelista Mateo en su evangelio dice, Mateo 8:6 dice que el criado o el siervo de este hombre estaba postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado. Este siervo estaba muy mal. Ahora, aquí tiene usted a un hombre arrogante, un centurión, un oficial, preocupado por un siervo. ¿No le parece irónico? ¿Por qué? Porque es posible que este siervo o este soldado, con tantos años de estar juntos, se convierten en familia. Se aprecian. Y por eso el oficial tiene compasión de su sirviente. Es posible. No lo sé, eso pienso. No sé si también este hombre centurión escuchó a Jesús hablar del amor al prójimo unos días atrás, no lo sé. Es posible que también a las puertas de la ciudad de Capernaum el centurión escuchó hablar a otras personas del sermón del Señor Jesucristo. Los centuriones ponían guarniciones romanas en las entradas de las ciudades. Se enteraban de todo lo que pasaba a su alrededor. Ese era su trabajo. Entonces es posible, diga, que él escuchó el evangelio. Note qué interesante. Es posible que él lo haya escuchado, pero sí estoy seguro de que la palabra del Señor Jesucristo llegó a los oídos de este hombre, y no solo a sus oídos, sino a su corazón. Diga su corazón. Note el siguiente pasaje. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, escuche, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a sanar a su siervo. La palabra anciano no se refiere a ancianos de edad solamente, sino líderes de las sinagogas judías. Este soldado tenía ya una amistad con los líderes de una sinagoga. Envió, dice, a unos hombres para decirle a Jesús que rogara, que orara, que sanara a su siervo. No sé si a usted le está pasando lo que yo estoy viendo acá. Me encanta el corazón de este hombre, ese soldado. Cuando escucha hablar de Jesús, va hacia él. Cuando usted escuche hablar de Jesús, tienes que saber lo que hay que hacer. Y lo que tenemos que hacer cuando escuchamos hablar de Jesús es ir hacia él. Amén. Y no ser arrogantes y no ser orgullosos. Este soldado escuchó que Jesús venía y envió mensajeros para que Jesús sanara a su enfermo. Siendo un oficial de este ejército poderoso, ellos, como ejecutores de las nuevas reglas, muy orgullosos de sus poderes, se creían dignos de todo. Sin embargo, no era el caso de este oficial. Era diferente. Este capitán mostró algo distinto, una profunda y honesta humildad. Él no solo abandona la presunción de ser un oficial, ni la presunción, como dice el texto, es un hombre que nos ha ayudado en las sinagogas. Él reconoce que él no es digno de que un maestro judío entre a su casa, de que un rabí entre a su casa a sanar a una persona enferma. Él lo entendía. Pero la misma petición de este centurión, estoy dando todo este trasfondo histórico para llegar al mensaje de la misericordia de Dios.
esta misma petición contenía una gran fe. Dado que la petición fue ofrecida con tanta humildad, creo yo que eso tocó el corazón de Dios. Porque la Biblia dice que el Señor levanta al humilde y aplasta al orgulloso. Por eso dice el texto siguiente, el versículo 4, y ellos vieron a Jesús y le rogaron con solicitud, o sea, con insistencia, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Los ancianos de la sinagoga: es digno porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Estos hombres no iban a amar a una nación, ni mucho menos andar haciendo iglesias. Pero este era todo lo contrario. En otras palabras, los ancianos decían: Señor Jesucristo, por favor, haz algo por este siervo. Él es bueno, míralo, él es bueno. Él edificó una sinagoga para nosotros. Él ama a nuestra nación también. Él dio mucho dinero para construirnos una sinagoga en nuestra ciudad. Sí puede ver la conversación aquí. No solamente qué bonito que este centurión llegó. No, hay algo más profundo. Ellos dicen: Él es digno que les concedas esto, porque ama nuestra nación y construyó una sinagoga para nosotros. Y lo curioso es que en ningún pasaje se menciona su nombre. Por eso los que siembran en el Señor no buscan que sus nombres sobresalgan. Los que aman al Señor y van detrás del Señor y apoyan al Señor, a la obra del Señor, no andan tomándose fotos cuando entregan una bolsita de comida. Dios lo ve. Dios lo ve. Desde atrás el Señor ya había visto a este centurión. Dios conoce todas las cosas, amén. Dios no anda viendo ver qué es lo que haces. Dios mira tu corazón en primer lugar. Dios no está viendo todas tus cosas. Dios quiere tu corazón. Las sinagogas eran un lugar, no eran iglesias cristianas en ese momento, eran sinagogas judías donde se enseñaba la ley de Dios, la ley de Moisés, dada a Moisés. Por eso me pregunto, ¿cómo es que este centurión entonces tenía ese corazón compasivo? Ellos estaban ahí para poner orden, para cuidar que no hubieran sublevaciones, revueltas. Estaban dispuestos a matar. Pero este no. Quizás él conoció a algún anciano judío de los que estaban ahí, se hizo amigo. Es posible que él los miraba reunirse en grupos, porque también, dato histórico, los centuriones, juntamente con sus soldados, cuando miraban grupos de 10, de 12, de 15 personas reunidas, ellos enviaban espías para oír de lo que estaban hablando. Y si era un asunto en contra del gobierno de Roma, el imperio de Roma, estaban dispuestos a eliminarlos y a matarles. Es posible que este centurión, al ver a estos judíos reunidos y alabando a Dios, no tenían sinagoga. Él se acerca y pregunta: ¿por qué están aquí? Estamos adorando a Dios. Quisiéramos una sinagoga, pero no tenemos un lugar. Estamos debajo de este árbol adorando a Dios. Y este soldado dijo: yo le voy a construir una sinagoga. En ese entonces, en la parte norte de Capernaum, llovía mucho. Cuando llovía eran torrenciales, y estos hombres cumplían la ley y tenían que adorar a Dios los sábados. ¿Sí entiende? Y este hombre dice: les voy a construir un templo, una sinagoga, porque Dios obra de muchas maneras. Hasta este centurión hizo una casa para que adoraran a Dios, y no era judío, era un pagano, era una persona que adoraba a muchos dioses. Por eso le mandó a decirle a Jesús: no soy digno que entres en mi casa tengo muchos dioses, le prendo velas a todos esos dioses, adoro a esos dioses. En mi casa yo represento un reino de arrogancia, un reino de mentira, un reino de sangre, un reino de asesinatos, un reino que a ti no te va a agradar. No puedes entrar a mi casa. Pero a Jesús no le importa cómo es tu casa, Jesús quiere llegar ahí también.
Y eso es lo que pasaba con este centurión. Escuchó la necesidad. Yo creo que alguien en el cielo estaba viendo la necesidad de estos hombres que adoraban a Dios. Eso me recuerda a una anécdota hace varios años atrás con nuestro proyecto de aquí, que tenemos Corazones para Honduras. Recuerdo que uno de nuestros afiliados en Honduras, un hermano de la fe, conduciendo por un camino en una montaña, vio un grupo de niños, vio una señora, se acercó, estaban debajo de un árbol y ella estaba dando clases a estos niños, como a 20 niños o 30 niños debajo de un árbol. Esta persona se acercó y le dice: ¿por qué está usted dando clases aquí? No tenemos escuela. Eso es todo lo que hay. Yo soy mamá y quiero que mis hijos tengan educación. Y he invitado a los niños que no van a la escuela y yo les voy a dar clases. Estoy orando para que se construya una escuela. Nos dejó saber el proyecto, la necesidad, y a la vuelta de 6 meses ya tenía una escuela. Porque alguien escuchó en el cielo, mandó un espía. Llegamos y construimos. Así trabaja el Señor. ¿No le parece como Dios es glorioso? Dios es bueno. La estrategia de Dios siempre es la misma. Siempre va donde hay necesidad. Principalmente cuando su palabra se debe de predicar en su casa. Por eso dice el Salmo 26:8: Señor, yo amo la casa en que resides, la mansión donde se posa tu gloria. Yo amo tu casa. ¿Ama usted la casa del Señor? Yo amo esta casa del Señor. Yo amo esta iglesia, porque aquí el Señor también posa. Y el Señor ama donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Amén. Por eso la pandemia no nos puede separar de la casa del Señor, porque Dios se complace donde su palabra se enseña y se alaba y se glorifica su nombre, porque a Él es la gloria y toda la honra. Entonces, ¿qué causó en Jesús la maravilla? Que se maravillase entonces de este hombre, porque así dice el texto. ¿Sabe lo que significa maravillarse? Estar atónito, estar deslumbrado, impresionado. Eso es maravillarse. Entonces déjenme leerle un poco más el texto en Lucas 7:6 y 7. Dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, ¿recuerda? Diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Note esta frase de este hombre: pero di la palabra y mi siervo. Oiga, di la palabra y mi siervo sanará. Dice el verso 8, se lo voy a leer: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y vienen, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Note este pasaje. Al oír esto, Jesús se maravilló. Diga: Jesús se maravilló. Y volviéndose, dijo a la gente, está viendo a los que llegan a dar la noticia, y voltea a los demás. Y Jesús dice: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿La fe de quién? Del centurión. Y no era judío. Jesús no estaba impresionado por un predicador. Jesús no estaba impresionado por los teólogos ancianos. Jesús no estaba impresionado por los que cantaban en la sinagoga. Jesús no estaba impresionado por los milagreros, etcétera. Pero sí por un soldado romano que dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Eso es glorioso. Este hombre, amada iglesia, tenía una fe increíble en Jesús.
y en lo que Jesús podía hacer. Jesús está diciendo entonces: no estoy impresionado de tu título de centurión. No estoy impresionado de la religión. No estoy impresionado por tu estilo de culto, por los que dirigen la liturgia en tu iglesia. No estoy impresionado por el templo donde residen o se reúnen. No estoy impresionado por los cuantos pasajes bíblicos ustedes se saben o yo me sé. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo no estoy impresionado de cuántas alabanzas ustedes me cantan, que ni las creen. Cantamos ni creemos lo que cantamos. Dios conoce el corazón. Recuerde que los ancianos decían: Él es digno, ¿verdad? Y la actitud del centurión dijo: yo no soy digno. Cuando más entonces se acerca a Jesús, Él dice: yo no soy digno que vengas a mi casa. Por eso la grandeza de la fe del centurión aparece en su propia humildad, y que otros lo digan, no él. La fe de este hombre se centra ¿dónde? En las palabras de Jesús. Di la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Bien dice el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Para este hombre la palabra era suficiente. Como quien dice: Jesús, tú no necesitas estar presente en mi casa, porque yo creo en tu palabra. Cuando más te acercas a Jesús, hermano y hermana, las cosas feas nuestras, como la arrogancia y el orgullo, que nos hacen pensar que somos dignos, que nos hace decir: mírenme a mí, yo merezco, yo soy estupendo, yo soy un super cristiano, yo voy a la iglesia siempre. Cuando truena el cielo, Dios me toma fotos a mí. Muchos pensamos así. No es cierto. Lo siento decírselo. Ese sentido de superioridad que nos hace vernos más que otros, y vemos a otros menos, y yo no soy como tú, yo tengo una mejor cultura, yo hago las cosas mejores, Dios a mí me bendice, mira las cosas que tengo, porque yo soy bueno. No, eso no es lo que el Señor está mirando en este hombre. Muchas veces cuando tenemos esa actitud decimos: ¿por qué Dios no contesta mi oración? Cuando yo le pido algo, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce su corazón y el mío. Bien dice la Escritura. Pablo dice en Gálatas 6:7: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Por eso, iglesia, entre más te acercas a Jesucristo, más de cerca verás tu pecado. Entre más nos alejamos del Señor Jesucristo, pensamos que no tenemos pecados. Por eso muchas personas, como viven lejos de Cristo, piensan que no son pecadores y no tienen necesidad de un Salvador. Sin embargo, entre más nos acercamos, veremos nuestro pecado, veremos la necesidad que tenemos de Cristo, y veremos más de cerca la santidad de Dios. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Necesitamos entonces, como este centurión, escuchó, se acercó, reconoció: no soy digno. Y Jesús dice: yo sé que no eres, pero has dicho algo que me ha maravillado. Has creído en mi palabra. Es cierto, no merecemos nada, pero lo que debemos de decir siempre: Señor, tú eres el Cordero de Dios inmaculado, que ha perdonado mis pecados por tu sacrificio en la cruz.
Sé que no merezco nada, pero te has dado todo por mí. Por eso, muchos cristianos debemos de ser más agradecidos con el Señor, porque Él merece todo. Amén. Él merece todo. Oh Dios, podremos decir, yo he venido a la iglesia todos los domingos de este último año, merezco que me des más. No es así. Oh Señor, yo soy bueno, doy de mi tiempo, doy de mis talentos a la iglesia y de vez en cuando doy mi ofrendita para ti. Yo merezco más. Y Dios dice, no mereces nada. La Biblia dice que todas nuestras justicias son trapos viejos. Pero cuando miras a Cristo y dices, por su sangre derramada en la cruz, es que yo soy salvo. Por su sacrificio mi familia es salva. Por Cristo y solo por Cristo. Es que amo a Dios. Entonces puedo decir, digno es el Cordero de Dios. Amén. Diga, digno es el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué hace que Jesús admire a alguien como a este? ¿Qué haremos para que Jesús nos admire entonces como a este centurión? Amado hermano, haga 3 cositas. Tenga amor a su prójimo. Eso es lo que enseñó Jesús en el capítulo 6 de Lucas. Tenga amor por las personas. Amén. Estos ancianos dijeron, él ama a nuestra nación. ¿Qué está diciendo? Él tiene amor por las personas. ¿Ama esta nación usted? Ámela. Aquí vivimos. Ámela. Respétela. Hónrela. Ore por nuestros soldados, ore por nuestros hijos, enséñele a sus hijos a amar a este país. Dios lo ve todo también. Estos hombres dijeron, ama nuestra nación. Qué hermoso es cuando el mundo puede decir, esa iglesia, todos los que van ahí aman al barrio, aman la ciudad, porque lo vemos. ¿No le parece hermoso? Por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Número 2, este hombre tenía humildad. Él es digno, dijeron los demás. Aunque él dijo, no es cierto. No puedes entrar a mi casa, yo soy diferente. Pero el Señor levanta al humilde, amén. Conoce nuestros corazones. Dígale al Señor, quita todas aquellas cosas de mi corazón, de mi mente, que destruyan la dignidad de otros. Enséñame a ser humilde. Y lo que más impresionó a Jesús es que este hombre tenía fe, una fe muy grande. Cuando Jesús se aproxima una vez más a su casa, Él dijo, solo di la palabra, no entres, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabe lo que está diciendo el centurión? Yo escuché de ti, escuché tu mensaje y yo lo creo. Yo lo creo. Yo sé que tú eres el sanador. Sana a mi siervo. Qué hermoso. La Biblia dice que los ángeles no lograron que Jesús se admirara cuando los creó. El sol, ni la luna, ni las estrellas pudieron hacer que Jesús o Dios se admirara y se quedara atónito por su creación. Eso no lo dice en ningún lado. Solo dice, y todo era bueno. Amén. Nada en la creación dice la Biblia que hizo que Dios se maravillara. El único lugar en toda la escritura que dice que Dios se maravilló es cuando un hombre que no tenía nada que ver con la cultura judía creyó en lo que Jesús dijo y Jesús se maravilló porque él dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y dice la Biblia, y Jesús se maravilló por esto. Jesús se maravilla cuando creemos en su palabra. Amén. Por eso la única cosa que puede hacer que Dios se maraville es un simple hombre que reconozca quién es Dios, el poder que tiene en lo que dice y lo que puede hacer. Cuando nosotros reconocemos eso, wow, qué tremendo entonces.
Dios no se maravilla cuántas veces yo leo la Biblia. Dios no se maravilla por mis ofrendas. Dios no se maravilla por lo que hago, esto o aquello. Dios se maravilla cuando creo en Él y lo que la Biblia dice, y que lo que la Biblia dice es verdad, y lo vivo todos los días porque Él lo dice. No lo dice mi abuela, no lo dice mi abuelo, no lo dice la iglesia, lo dice Él, y porque Él lo dice yo lo creo. Amén. Muchas veces escucho personas decir: no, es porque ¿cómo voy a traicionar la religión de mis padres? No, prefieren traicionar a Cristo. Y eso es peligroso. No es así. Dios no se maravilla por eso. Iglesia, Jesús dice: no me tienes que impresionar con tu vida religiosa. Está bien que tengas disciplina en la iglesia, que haga las cosas que se hacen en la iglesia, pero si no crees en mi palabra, ¿de qué sirve? Dios dice: aun cuando estás sufriendo, puedo hacer todas las cosas a tu favor. Eso quiero que sepas, amén. Aun cuando las cosas no se ven bien, puedo cambiarlas para tu bien. Eso es lo que yo quiero que creas. Aun cuando no tiene respuesta, aun cuando parece que nada tiene esperanza, y tú sigues creyendo en Él. Eso es lo que hace que Dios se maraville de nuestra fe. Por eso Pablo dijo: nada ni nadie me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso hace que se maraville Dios. En la lectura primera del Antiguo Testamento, recuerdan a nuestro profeta y soldado Josué, otro soldado. Dice la Biblia en Josué capítulo 10, versículo 12 y 13, se lo voy a leer. Dice que el día en que los amorreos, otro ejército, fueron vencidos. Déjenme dar un dato histórico rápido. Josué estaba en una lucha encarnada contra 5 naciones de una sola vez. 5 reinos en contra de él. Y este hombre de Dios, este otro soldado, espada en mano, dice: el día en que los amorreos fueron vencidos, Josué le habló al Señor en presencia de los israelitas y le dijo: sol, detente en Gabaón, y la luna en el valle de Ayalón. Y el sol y la luna, dice la Biblia, se detuvieron. Porque Josué necesitaba la luz del día y de la luna para vencer al enemigo. Y Josué se paró y le dijo: detente sol y detente luna. Y el pueblo se vengó de sus enemigos. Luego dice el texto: ¿acaso esto no está escrito en el libro de Jacer? El sol se detuvo en el mediodía, en el medio del cielo, y la luna casi un día entero no se apresuró a ocultarse. La voz de un hombre detuvo al sol y la luna. ¿Fue el hombre o fue Dios? Fue Dios. Pero Dios contestó la oración. El sol no hizo que Dios se maravillara, lo hizo un simple hombre llamado Josué. Un hombre que tuvo fe en donde debería estar su fe. Un hombre lleno de valor y sin miedo al que dirán. Él le dice al sol: te detienes, sol creado por Dios. Te detienes, luna creada por Dios. Y se detuvo. Porque cuando Dios quiere cumplir los planes, propósitos santos en su vida, Dios detiene lo que usted no puede detener, pero Él lo va a cumplir por usted. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El mundo está girando y Dios lo paró. Si Dios dijo: yo lo hice, yo lo puedo parar. Él puede destruir y hacer. Yo no sé cómo está la órbita suya dando vueltas en este momento, pero yo sí sé que en la mía el Señor la controla porque me ama. Yo no sé lo que piense, si puede o no puede Dios hacer algo, pero yo creo que Dios sí puede hacer, porque la Biblia dice: todo es posible para el que cree. Amén. Por eso, si usted tiene un Dios que es capaz de detener el curso del mundo por un hijo, lo hizo por este centurión. Di tan solo la palabra y mi siervo sanará.
Por eso solo dejemos que la palabra de Dios venga con todas sus promesas a nosotros. Solo tú y yo podemos hacer que Dios se maraville. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. Escuche, su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Su palabra. Por eso Dios detuvo el sol y la luna. Su palabra tiene poder. ¿Cómo podemos tocar el corazón de Dios para que sucedan grandes cosas? Creamos en su palabra. Porque creemos en su palabra. Si la Biblia lo dice, lo tengo que creer. Amén. Yo creo en su palabra. Hay poder en ella. Viviré por ella. Porque creemos en esta bendita palabra del Señor. Miren lo que dice Génesis 1:16. Él hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día el sol. Amén. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Amén, la luna. Me encanta esta última frase. Como decimos en México, y de pilón. Hizo también las estrellas. Note el punto y la coma. Hizo las estrellas. Por si no creías que hice la luna y el sol, también hice las estrellas para ti. Eso es lo que Dios está diciendo. Esto no es nada para Dios, como quien dice hacer estrellas. Hay quienes se creen estrellas y Dios dice está estrellado más bien. También hice las estrellas. Pero cuando un hombre, una mujer, un padre, una madre, un adolescente, un joven, un niño, un abuelo, un anciano se para frente al Señor y le dice: yo creo lo que tú has hablado, yo creo lo que tu palabra dice, yo lo recibo, Señor. Entonces el Señor en el cielo dice: wow, vieron, creen en lo que yo he dicho, creen en mi palabra. Estoy maravillado porque ellos creen en lo que yo he hablado. Tu palabra es verdad. Iglesia, haga que Cristo se admire hoy por usted. Dígale al Señor: Señor, yo creo en tu palabra. Creo en tu palabra. Quieren asombrar a Dios en este día. Quieren que Dios diga: wow, en esa iglesia llamada San Pablo en Aurora, en Illinois, creen en mi palabra. Yo lo creo. Si yo lo creo, iglesia, también créalo usted, porque es la palabra del Señor. Por eso, iglesia, cuando te pones de pie y le dices al Señor: Señor, aún sigo creyendo, aún sigo confiando. Yo no veo el propósito, pero sé que existe. No lo siento, pero sé que estás ahí. No lo entiendo, no tengo respuesta, pero voy a continuar confiando en ti. Continuaré alabando tu nombre, continuaré honrándote. Nada me va a separar de ti. Entonces, iglesia, hacemos que Jesucristo se maraville, porque tocamos su corazón, porque Él ama a su iglesia y ama a sus hijos. Amén. Por eso, déjeme decirle lo siguiente. Cuando Dios abrió el mar, recuerdan en Éxodo, para que entrara la nación de Israel, Dios no se maravilló. No dice nada de eso. Sabe que en Números 22, 28 y 30, la Biblia dice que un burro habló y le habló al profeta. Dios no se maravilló por eso. Un pez se tragó a otro profeta, Jonás, lo tuvo 3 días y 3 noches en su panza, lo vomitó todo ligado, después quitándose todo eso y qué feo, lo escupió, dice la Biblia. Dios no se maravilló por eso. Dios no se maravilló. La Biblia dice en 2 de Reyes 6:6 que un hacha cayó en el río Jordán, un hacha, hierro. Y un profeta habló y el hacha flotó. Flotó y Dios no se maravilló por eso. Todas las mañanas caía maná del cielo en el Éxodo, y Dios no se maravillaba por eso. Aguas salían de las rocas para darle de beber al pueblo de Israel en el Éxodo, y Dios no se maravillaba por eso. Resucitó a Lázaro, ¿recuerdan?
Y la Biblia no dice que Jesús se maravilló por eso. Increíble. Pero cuando usted le dice al Señor Jesús: yo creo en lo que tú dices, yo creo en tu palabra, porque tu palabra tiene poder, porque yo creo que tú eres verdad, entonces el Señor se maravilla por un corazón, una persona, un hombre, un padre de familia que cree. Por eso Dios se maravilla, y por eso yo alabo a Dios siempre, porque Él se maravilla de nuestro amor para con Él, porque Él murió por nosotros y resucitó por nosotros. Alabe a Dios por eso. Entonces, amigo en línea, amiga en línea, hermanos aquí, si usted podrá tener muchos años asistiendo a la iglesia, pero si usted no cree en lo que la Biblia dice, si usted no cree en lo que la palabra del Señor dice, si usted no reconoce lo que aquí dice, Jesús no se maravilla. Por eso el Señor se maravilla de los niños que creen en su palabra. ¿Recuerdan los pasajes bíblicos? Deja a los niños venir a mí que creen en mí. Yo le invito y le digo y le exhorto: cambie esa actitud. Un día el Señor va a venir. Y la Biblia dice que solo los que creyeron en su palabra serán salvos. Este centurión creyó sin muchas cosas, solo amó a una nación. Cuando tú amas la iglesia que te predica, cuando tú amas el cuerpo de Cristo que está ahí por ti, el Señor ve tu corazón también, y el Señor comienza a actuar en tu vida y responde de mil maneras. Por eso, iglesia, es solo Jesucristo, su palabra. Cuando venimos a Él es por su palabra, no es por esto, es su palabra, amén. Es por lo que Él dice. No sé cómo, Señor, tú proveerás, pero lo vas a hacer porque yo lo creo. Porque no he visto justo desamparado, ni descendencia de justo que mendigue pan. Yo creo, Señor, que tú lo harás, porque tú eres el creador de todos. Hizo el cielo y la tierra, como no puede hacer. Por eso la Biblia dice que el Señor se maravilla cuando un pecador se arrepiente. ¿Recuerdan a dónde hay fiesta? En el cielo. Aquí no. Aquí ni cuenta nos damos. Pero en el cielo hay fiesta. Yo estoy segurito que en este momento tremendo party hay en el cielo, porque alguien se está arrepintiendo de sus pecados. Hay fiesta en los cielos ahora mismo. Espero que sea la nuestra. Amén. Y entonces podamos decirle al Señor: gracias, Señor. Gracias porque tú me bendices, por lo que tú has hecho e hiciste en la cruz del Calvario por mí. Porque Él es bueno. Dios es bueno y me ama, y Él es fiel. Amén. Bendito sea el Señor. A Él la honra, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Démosle al Señor una ofrenda.